Para nosotros, cristianos, católicos, el día viernes tiene un color especial, tiene un aspecto especial. Y la razón es muy sencilla. Cristo nuestro Señor entregó su vida para la gloria del Padre y para salvación nuestra un día viernes. Es exactamente lo que recordamos en la Semana Santa. Por eso hablamos del Viernes Santo. Y así como el día domingo, el día de la resurrección, tiene su eco en todos los domingos del año, pues el día viernes, aunque de un modo menor sin duda, también tiene un cierto eco en los demás viernes del año. Por eso también muchas personas le dan un carácter penitencial, y así debe ser, al día viernes, absteniéndose de algunos alimentos, haciendo algún ayuno, ofreciendo alguna penitencia. El día viernes, pues, lleva el sello de la cruz de Cristo. Y esto lo estoy mencionando porque el Evangelio de hoy precisamente habla de la cruz. Es el Señor Jesucristo diciéndonos que hay que tomar la cruz y que hay que tomarla cada día. Yo quiero destacar en primer lugar la honestidad que hay en estas palabras del Señor. Te lo voy a decir de un modo un poco más fuerte, más dramático. La persona que te predique el Evangelio y no te hable de la cruz, y no te hable de que habrá combate espiritual, habrá dificultades, habrá tentaciones, posiblemente burlas, indiferencia, incluso persecución. El que te presente el Evangelio y no te hable de todo eso, es un estafador. Tal vez la estafa más conocida en este sentido es lo que a veces se ha llamado el Evangelio de la prosperidad. Es decir, ese tipo de predicación que se da en algunos grupos cristianos no católicos, aunque no falta también algún grupillo católico que siga esa tendencia, que habla de la vida cristiana, algo así como un camino victorioso donde todo te sale bien, donde lo que no tenías ahora sí lo tienes, todo te funciona, la gente te quiere, logras todas tus metas. Es decir, te presentan la vida cristiana como una oportunidad maravillosa para hacer tu voluntad y lograr el éxito que nunca tuviste. Eso llamamos Evangelio de la Prosperidad. Por otra parte, tampoco debemos caer en el extremo contrario, que es mirar la vida cristiana. Algo de esto predicábamos en esta semana. Ver la vida cristiana únicamente como sufrimiento, esto es lo que nos toca, y siempre con la cara entre resignada, amargada, aburrida o tristeza. Tampoco es la vida cristiana. La vida cristiana no es un aburrimiento perpetuo, la vida cristiana no es una amargura perpetua, pero la vida cristiana tampoco se puede escribir como prosperidad y todo me sale bien porque yo he recibido un cheque maravilloso de Dios que me ama y por consiguiente nada me puede fallar. Ese es un engaño. Pensar así es pensar de una manera equivocada. Entonces, ¿cuál es la esencia del mensaje de la cruz? Pues la esencia está en que la predicación del Evangelio es la victoria de Dios en nosotros, pero esa victoria supone que se derriben muchos ídolos adentro de nosotros y muchos ídolos también alrededor de nosotros en la medida en que somos testigos de Cristo. Ejemplo de un ídolo que tiene que derribarse adentro de nosotros. Piensa en el caso de la persona que tiene un determinado vicio o una determinada ambición. Esta persona le encanta, le fascina el dinero, es un poco inescrupulosa en el tema del dinero, terriblemente egoísta, siempre trata de aprovecharse de sus empleados. Si esa persona toma a Cristo en serio, si esa persona toma el Evangelio en serio, pues tiene que empezar a derribar ese ídolo. De hecho, debería empezar por ahí, por derribar ese ídolo del dinero. Y eso le va a costar porque toda su vida ha puesto su autoestima, ha puesto su victoria, ha puesto su valer en el tema del dinero. Entonces no se va a sentir bien. Entonces le va a costar trabajo. ¿Ves? Ese es combate. Pero además está el combate exterior. Demos el ejemplo de una persona que llega a un puesto público y esta persona pues sucede que se da cuenta que hay una cantidad de cosas que se están haciendo mal. Hay una cantidad de dineros que, como se dice popularmente, van debajo de la mesa. Hay una
terrible corrupción, es una mata de corrupción lo que él se encuentra ahí. Si esa persona entra en ese juego, si esa persona no hace nada al respecto, pues está traicionando su fe. Pero si esa persona trata de hacer algo al respecto, o visto que no puede hacer nada, se retira de ese lugar, en ambos casos tendrá sufrimiento. Eso es lo que significa la cruz. La cruz indica ese combate que tendremos para que Dios tenga el lugar que le corresponde y para que nadie usurpe lo que solo le pertenece al Señor. Así que ni evangelio de la prosperidad, estilo pare de sufrir, ¿recuerdas ese movimiento? Ni evangelio de la prosperidad, ni tampoco amargura permanente. Es sí la proclamación de la buena noticia, pero con plena conciencia de que esto implica derribar ídolos y, como se dice muy popularmente, pisar unos cuantos callos. Vamos a resultar incómodos, no porque queramos darnos importancia, no porque queramos despreciar a nadie, sino porque así como nosotros nos apegamos a nuestros pecados, otros se apegan a los suyos. Que Dios nuestro Señor nos dé la fuerza, la alegría y la coherencia para vivir como hemos de vivir. Amén.